Ok, vamos a iniciar la clase de hoy. Pues muy buenos días a todos. Vamos a continuar, pues donde nos quedamos en la clase anterior, pues hablamos un poco sobre las bases de datos para darle contexto a lo que es la materia de informática jurídica, ¿no? Vimos que pues una base de datos va a ser un repositorio donde se va a almacenar información de manera ordenada, ¿no? Es uno de los principales, pues, objetivos que tienen las bases de datos, que es organizar y almacenar información, ¿no? Es muy utilizado en diferentes ámbitos, como hemos visto, no solamente pues científicos, sino cada día en más cosas del mundo real se siguen utilizando y pues vimos que tienen diferentes funciones dependiendo para qué van a ser utilizados, ¿no? Ok, hemos visto que varias bases de datos, pues, se utilizan ya sea para empresas grandes, para llevar un control de mercancías y pues también de los empleados, ¿no? O información importante de las empresas. Es por eso que pues la informática jurídica pues está haciendo uso de esta tecnología de la información, ¿no? Ok, vamos a seguir entonces con lo que son los lenguajes de base de datos. Bueno, existen varios lenguajes de bases de datos que se utilizan principalmente para desarrollarlas y para conectarlas, ¿ok? ¿Qué lenguajes de programación conocen ustedes que hayan escuchado o hayan utilizado? Buenos días. Bueno, yo conozco Buenos el, días. Ujú. la Vue Ok. y el C++. C++, ok, así es. Son lenguajes de programación. También existe, por ejemplo, Java. Existe, por ejemplo, también Python, COBOL. Hay muchos tipos de lenguaje de programación y pues un lenguaje de programación va a ser aquel que ayude a crear software, ¿no? Básicamente. Y sirve como una ventana de comunicación entre nosotros y pues la computadora, ¿no? En este caso también las bases de datos hacen uso de esta clase de lenguajes. Los usuarios acceden a una base de datos por medio de una proposición de alguna forma de lenguajes de bases de datos, ¿no? En este caso, el lenguaje de programación va a servir como una conexión entre la base de datos y el usuario. Tenemos que usar un lenguaje de programación para poder conectarnos a la base de datos, ¿no? Y así poder extraer esa información y que realmente nos sea útil y podamos utilizarla o que el usuario, por ejemplo, de un banco, en este caso, pueda extraer la información de su cuenta y presentarla, ¿no? Que la pueda visualizar. Es uno de los principales objetivos que tienen estos lenguajes. Los programas de aplicación pueden usar un lenguaje de alto nivel orientado hacia el procedimiento, como Pascal o C, ¿no? Los lenguajes de alto nivel se van a caracterizar porque son lenguajes principalmente orientados a objetos. Esto quiere decir que están enfocados a cosas del mundo real, ¿no? Son un poquito más fáciles de programar en ellos porque su estructura está basada en la estructura del mundo real. Así que a la hora de programar es mucho más sencillo realizar las conexiones que un lenguaje de bajo nivel que está más enfocado al lenguaje máquina, ¿no? Al lenguaje de la computadora, que pues es un lenguaje un poco más ambiguo, enfocado a los ceros y unos y a mover pues registros de datos, ¿no? Es un poco más complejo a diferencia de un lenguaje de alto nivel. Y a estos lenguajes de programación que vamos a utilizar para moldear la base de datos se le van a conocer como lenguajes anfitriones, ¿no? En este caso, nos sirven para ello, ¿no? Para que puedan moldear la base de datos, presentar la información al usuario y extraer, pues, los datos requeridos, ¿no? Como en el ejemplo que les ponía, pues, del banco, pues, lo que hacen cada vez que ustedes hacen un retiro en el cajero, pues, realmente están haciendo una consulta a la base de datos del banco, ¿no? Están haciendo una consulta a través del software que tiene el cajero, hace una consulta a su registro y les muestra la información, ¿no? Y cuando ustedes realizan un retiro,
El retiro a través del software se ve reflejado directamente en la base de datos, ¿no? Quita los dígitos o hace la resta dentro de lo que es su sistema y actualiza la base de datos, ¿no? Con esa nueva información que se acaba de generar. Cada lenguaje anfitrión suele incluir un sublenguaje de datos o también conocido como DSL relacionado con los objetos y las operaciones específicas de la base de datos, ¿sí? Dentro de lo que es pues la programación de una base de datos, tenemos el lenguaje anfitrión, que es el lenguaje, por así decirlo, pues principal. Véase, por ejemplo, C++, C Sharp, Java, COBOL, o todos los muchos lenguajes de programación que existen. Ese va a ser el lenguaje principal para generar lo que es la interfaz, para generar operaciones o búsquedas, pero también tenemos un sublenguaje que se encuentra dentro de lo que es la base de datos, ¿no? Ese se le va a conocer como sublenguaje de datos o DSL. Por regular, ese sublenguaje es para definir algunos conceptos dentro de la base de datos, como por ejemplo el concepto de búsquedas, el concepto de eliminación de columnas, de filas. Es un lenguaje ya incluido dentro de la misma base de datos o en este caso el gestor de base de datos, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, SQL. SQL es un gestor que lo que hace pues es ayudarte a crear la base de datos y como su nombre lo indica, realizar diferentes operaciones dentro de la misma, ¿no? Como modificar las tablas, modificar las columnas. Para eso nos va a servir, ¿no? Y cada sublenguaje de datos en general es una combinación de dos lenguajes. Dentro de lo que es la base de datos tenemos estos sublenguajes y tenemos un lenguaje de definición de datos que se le va a conocer como DDL y un lenguaje de manipulación de datos que se le conoce como DML. Vamos a ver cada uno pues un poquito más a fondo. El lenguaje DDL o lenguaje de definición de datos proporciona las facilidades para definir los objetos de la base de datos. Y este lenguaje, como les digo, se encuentra dentro de lo que es la propia base de datos. No es un lenguaje este, diferente a lo que sería un lenguaje de alto nivel, como lo sería Java, como lo que sería C++. Se encuentra principalmente en el gestor de esa base de datos y lo que va a hacer este lenguaje es definir la información que se tiene, ¿no? Por ejemplo, si ustedes crean una base de datos escolar y tienen, por ejemplo, una tabla, que es una tabla pues de maestros, y dentro de ella pues van a ingresar, por ejemplo, nombre, apellido. En este caso, por ejemplo, nombre y apellido, sabemos que siempre van a ser datos de tipo alfabético, ¿no? Solamente van a entrar letras en este caso. Y, por ejemplo, si vamos a colocar otra casilla donde vamos a poner edad del profesor, en esa casilla de edad solamente va a aceptar números, ¿no? Y en este caso ahí entra el lenguaje de definición de datos para proporcionar esas definiciones dentro de la base de datos, ¿no? Para decirle, no, pues mira, en esta casilla de nombre solamente vamos a aceptar caracteres, pues, alfabéticos, ¿no? Y en la casilla de edad solamente vamos a aceptar números, ¿no? Para eso nos va a servir para especificar dentro de la base de datos, pues las reglas, ¿no? Las reglas que vamos a seguir para ingresar esa información. Y también tenemos el lenguaje de manipulación de datos, que también se encuentra pues dentro de esa parte de la gestión, que lo que va a hacer es proporcionar las características necesarias para especificar el procedimiento que se va a ejecutar sobre los objetos de la base de datos, ¿sí? Este lenguaje de manipulación de datos lo que hace es básicamente las actualizaciones de la propia base de datos. Por ejemplo, agregar información nueva, eliminarla, modificarla, alterar columnas, ¿sí? Hacer relaciones de una tabla con otra. De esto se va a encargar el lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Básicamente va a ser la parte que gestiona los cambios
dentro de la base de datos, ¿no? Que proporciona esa, digamos, fluidez a la hora de actualizarla, ¿no? Porque sabemos que una base de datos tiene que estar representando la información del mundo real en tiempo, pues, al mismo tiempo, ¿no? O sea, tiene que verse reflejado automáticamente. Por eso cuando ustedes pues van al banco, pues la información de la base de datos bancaria, pues se va a actualizar al instante, ¿no? No tiene por qué esperarse, porque si no hay una correcta actualización de esa base, pues va a haber fallas o errores, ¿no? Vamos a entrar en algunas cosas como lo que es la duplicidad de los datos, que pues se busca que no exista dentro de la misma base de datos, ¿no? Que no haya duplicidad. Eso es lo que se busca. Por eso existen diferentes medidas de seguridad, como lo que serían estos lenguajes de manipulación de datos, para poder administrar de mejor manera lo que sería la información que se está almacenando, ¿no? Todos los cambios que se hagan, ya sean eliminaciones, modificaciones, una actualización, agregar pues nueva información a esa base de datos, tiene que pasar forzosamente por el lenguaje de manipulación de datos. Y van a trabajar los dos juntos, tanto el lenguaje de definición de datos para darle sentido a la información que se está almacenando en esa base de datos, tanto como el lenguaje de manipulación para administrarlo, ¿no? Para administrar todos esos cambios que puedan ir surgiendo dentro de la misma base de datos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Sí quedó claro entonces? Bueno, a mí me surge una duda. Ujú. Si hacemos un programa, digamos en cualquier programa, llámese, no sé, Java, Ujú. ¿cómo bueno, por decirlo de alguna manera, cómo se conecta con una base de datos, que en este caso, no sé, con SQL, por decir? Ok. Bueno, para hacer una conexión entre Java y una base de datos, en este caso ocuparíamos algo que se llama cadena de conexión. Los sistemas gestores de base de datos proporcionan una especie de link, por así decirlo, donde es el enlace con la base de datos. Así que tú en tu código de Java tendrías que referenciar a ese enlace. Es como si pusieras un link, por así decirlo. Y ese link te va a llevar a la base de datos. Tienes que crear esa conexión. Ahora bien, si tu base de datos se encuentra en un servidor de Internet, por ejemplo, igual los mismos servidores de Internet te proporcionan este link o enlace para que tú coloques dentro de tu código de Java. Y con eso tú haces referencia a la base de datos para que el programa en Java pueda extraer desde ahí la información. Es así como funciona la comunicación entre el programa y la base de datos. ¿Ok? ¿Sí, quedó claro? Ok, gracias. Ok. Sí, gracias. Ok. Sí, de nada. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver las características deseables de un sistema gestor de base de datos, ¿sí? Que van a ser estos programas como SQL, que se encargan de gestionar las bases de datos, ¿no? De empezar con la creación y modificación, ¿no? En primero, los que yo les comentaba, la característica más deseable dentro de lo que son las bases de datos es el control de la redundancia, ¿no? En los sistemas convencionales no de base de datos, cada aplicación mantiene sus propios archivos, ¿no? Que no haya duplicidad en la información, que no se vaya a sobreescribir o que la información que se almacene pues sea muy redundante, ¿no? Que se vaya almacenando solamente la información necesaria para realizar cada una de las operaciones y que esta a su vez, pues a la hora, por ejemplo, de actualizarse, no se sobrescriba dos veces dentro de la base de datos. Por eso, pues es muy importante también el diseño previo de la misma
para que pues así pues sirva mucho mejor, ¿no? Lo que sería ya el control de redundancia y evitar la duplicidad de datos, ¿no? Que no se vayan a duplicar la información y pues nos esté haciendo ocupar más espacio de almacenamiento, ¿no? Que tal vez no sea necesario y pues con ello nos podemos ahorrar un poco más de espacio dentro del almacenamiento físico de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Esto va a aplicar en lo que es la duplicación del trabajo, desperdicio de espacio de almacenamiento, lo que les comentaba. Los datos se pueden tornar inconsistentes. Eso aplicaría si no tenemos un buen control de redundancia dentro de la base de datos, ¿no? La duplicación del trabajo, desperdiciar espacio, porque por ejemplo, pues un sistema bancario tiene varios terabytes de información, tiene sus propios servidores donde se encuentra la base de datos y pues tienen un límite también de espacio, ¿no? Donde pueden almacenar información. Este espacio, claro que se puede ir ampliando con el tiempo, pero pues se busca que sea lo más rentable posible, ¿no? Que el espacio sea aprovechado al máximo. Por eso la redundancia es uno de los problemas pues que siempre se busca evitar dentro de una base de datos. Y pues también los datos se pueden tornar inconsistentes porque al haber mucha duplicidad, tal vez en un apartado de la base de datos se realizó la modificación, pero en otro aún continúa lo mismo, ¿no? Y pues cuando hay esta clase de inconsistencias, puede haber errores a la hora de realizar una consulta o de verificar la información de esa base de datos. Por eso es muy importante evitar la redundancia, ¿no? En los sistemas de base de datos, las vistas de los diferentes grupos de usuarios se integran durante el diseño. Para conservar las consistencias, deben crearse un diseño que almacene cada dato lógico en un solo lugar de la base de datos, ¿no? Es muy importante, pues, revisar eso de que la información pues se almacenen de manera correcta en cada una de las tablas que tiene esa base de datos, porque así es como funciona, una base de datos a base de tablas, donde pues la información se va registrando, ¿no? Y pues así evitar lo que es la inconsistencia, ahorrar espacio de almacenamiento y en algunos casos puede convertir la redundancia controlada, ¿no? Hay algunas excepciones donde la redundancia puede ser buena, que quede un respaldo, por ejemplo, de la información o un registro previo antes de alguna modificación puede ser usado, ¿sí? O sea, la redundancia no va a ser mala en todos los casos, siempre y cuando sea una redundancia controlada, que realmente pues esa información duplicada que estamos almacenando nos vaya a servir para algo, ¿no? Por regular, la redundancia controlada se utiliza mucho para hacer respaldos de información. En el caso que ponemos del banco, para llevar el control de las transacciones que realiza el usuario, ¿no? Por ejemplo, el día 8 de marzo realizó un retiro y esta información se queda almacenada junto con el saldo que tenía pues en ese momento, ¿no? Y el saldo resultante después. Y pues ese control de redundancia sirve mucho para eso, ¿no? Para llevar, digamos, un respaldo de la información por si pues se busca una historial, en este caso, de las modificaciones que se van realizando con el tiempo, ¿no? Para en esos casos sí podemos utilizar la redundancia, pero de manera controlada. Igual siempre se busca de que pues el diseño de la base de datos sea lo más, pues se puede decir correcto o lo más enfocado solamente a lo que se va a realizar para pues poder evitar mucha redundancia, ¿no? Pero pues la redundancia puede ser buena siempre y cuando sea controlada. Y pues también dentro de la base de datos tenemos que tener ciertas medidas de seguridad. En este caso vamos a utilizar restricciones de los accesos no autorizados, ¿no?
Una base de datos, pues, es un repositorio de información donde puede haber información muy delicada, ¿no? Pues ustedes imagínense qué tan delicada puede ser la información de una base de datos bancaria, por ejemplo. Siempre se busca, pues, que solamente puedan entrar usuarios autorizados, ¿no? Los sistemas gestores de base de datos tienen su propio sistema de usuarios en los cuales hay un rol, por ejemplo, de un usuario administrador que se va a encargar de acceder a la información de manera, pues, controlada, ¿no? Utilizando un usuario y una contraseña. Esto es para que, pues, no cualquiera tenga acceso a la información que contiene, ¿no? Porque pues, hay muchísima información delicada, ¿no? Imagínense información bancaria, pues una información sumamente delicada a los cuales solamente, pues, los, programadores o usuarios afines al banco puedan acceder, ¿no? Para evitar que la información sea alterada. Y para esto los sistemas gestores de base de datos deben contar con un subsistema de seguridad y autorización que permita al sistema creador de base de datos crear cuentas y especificar restricciones para ellas, ¿no? Eso es muy importante de que el sistema gestor de base de datos tenga estas medidas de seguridad, de que solamente puedan acceder a la base de datos como tal los usuarios que tengan las credenciales correctas, ¿no? Por eso se crean cuentas de administrador, por ejemplo, en un sistema gestor, para que solamente ellos a través de un usuario y un password puedan acceder directamente a esa base de datos, ¿no? Y puedan hacer modificaciones a la misma por cuestiones tal vez de mejoramiento de la base de datos o de algún problema o error, pues solamente ellos tengan acceso a la misma, ¿no? Y así salvaguardar la información que contiene, porque pues siempre va a ser información delicada la que se puedan manejar, ya sea en cuestiones pues bancarias, en cuestiones jurídicas, que se almacene información de personas o en cuestiones gubernamentales. Esta información pues no tiene que ser pues o modificada o extraída por personas externas, ¿no? Y por eso necesitamos estas medidas de seguridad dentro de la base de datos. También tenemos que aplicar el cumplimiento de las restricciones de integridad. La mayor parte de las aplicaciones de la base de datos tienen ciertas restricciones de integridad que deben de cumplir los datos, ¿sí? Básicamente, estas restricciones de integridad son reglas que nosotros colocamos a la hora de crear la base de datos, ¿no? Básicamente iría con el lenguaje de definición de datos, que por ejemplo en la tabla de maestros, como les ponía el ejemplo anterior, en el apartado de nombre solamente acepte caracteres alfabéticos, ¿no? Esta clase de restricciones que ponemos es para que los datos ingresados pues sean los correctos y haya esa integridad de los mismos, ¿no? También es muy importante que las bases de datos tengan un respaldo y recuperación. Todos los sistemas gestores de base de datos deben contar con recursos para recuperarse de fallos de hardware o de software, ¿no? En este caso, los sistemas gestores realizan por regular una copia de seguridad de un estado anterior a la base de datos, ¿no? Y un respaldo. En el caso de los bancos, por ejemplo, actualmente lo que hacen es duplicar un registro de una base de datos y subirlo a la nube o a una intranet que ellos tienen para ir generando copias de esa base, ¿no? Por si, por ejemplo, el servidor central se llegara a quemar o a dañar, pues tienen una copia de seguridad de esa base de datos, ¿no? Y esa copia, pues la pueden recuperar, la pueden volver a colocar para seguir siendo utilizada, ¿no? Es una de las ventajas que nos puede dar esta clase de tecnología de crear diferentes respaldos, ¿no? De esa información. Y también dentro de lo que es la gestión de la base de datos, se van a crear diferentes roles de personas o que van a desempeñar un papel
dentro de la gestión de la base de datos, ¿no? Empezamos con el más importante, que serían los administradores, ¿no? Los administradores de una base de datos básicamente van a ser los que pueden modificar o los que tienen más permisos dentro de la misma, ¿no? Se van a encargar de autorizar el acceso a la base de datos, de coordinar y vigilar su empleo, ¿no? De adquirir los recursos necesarios de software y de hardware, ¿no? Ellos, pues, lo que hacen es la administración total, de coordinar, pues, el funcionamiento necesario y, pues, revisar los recursos de hardware y software que se puedan utilizar para seguir en funcionamiento con esa base de datos, ¿no? Luego tenemos a los diseñadores de la base de datos, tienen la responsabilidad de comunicarse con todos los futuros usuarios de la base de datos a fin de comprender sus necesidades y de presentar un diseño que satisfaga esos requerimientos, ¿no? También dentro de esta organización, pues tenemos a los diseñadores que se encargan de crear el bosquejo de cómo va a estar esa base de datos, las tablas, las relaciones que va a tener, las casillas que se van a llenar. Es toda la parte del diseño, ¿no? De cómo se va a crear. Y pues se va a encargar de identificar los datos que se almacenan en la base de datos también, de elegir las estructuras apropiadas para representar y almacenar dichos datos. Se va a encargar también, por ejemplo, de elegir el sistema gestor que se va a utilizar dependiendo de las necesidades de la empresa, ¿no? Esas tareas se realizan antes de que, de hecho, se implemente la base de datos, ¿no? Antes de que se empiece a programar, primero se tiene que hacer el diseño, ¿no? De cómo va a ser esa base de datos, la parte lógica de cómo va a operar y cuáles son las necesidades que vamos a cubrir, ¿no? En este caso, en una base de datos jurídica, lo que se busca es almacenar la mayor cantidad de documentación de este ámbito, ¿no? O también se pueden almacenar información de usuarios, como serían magistrados, eh, y tienen que enfocarse a ese diseño, ¿no? Una base de datos jurídica va a ser muy diferente a una base de datos bancaria, ¿sí? Porque pues cada uno de ellos tiene sus diferentes necesidades, las cuales se van a cubrir y pues cada una tiene un diseño totalmente diferente. Además, dentro de, por ejemplo, de lo mismo, si comparamos una base de datos jurídica con otra, dependiendo de la institución, va a ser diferente, ¿no? Porque no hay una regla preestablecida de cómo se tiene que diseñar una base de datos, digamos, genérica, ¿no? Sino que cada una tiene que tener diferentes, pues, tablas, diferentes opciones para adaptarse a lo que quiere cubrir, ¿no? A las necesidades que piensa cubrir. Así que es muy difícil que vayan a encontrar una base de datos igual a otra, ¿no? Porque cada una emplea diferentes formas para poder ser implementada. Luego tenemos a los usuarios, que vendrían siendo pues las personas que van a hacer uso de esa base de datos. En el caso del banco, pues las personas que van a ir al cajero a retirar el dinero y pues ellos van a tener cierto acceso a esa base de datos, pero con limitaciones, ¿no? Solamente pues de consultar tal vez, de actualizar solamente sus propios registros a través de una contraseña y usuario y tal vez de generar algún informe, ¿no? De mostrar una lista de información de lo que esté almacenado. En el caso, pues, del banco, pues, mostrar un estado de cuenta, por ejemplo, y solamente la información que tenga, digamos, acceso el usuario, ¿no? Solamente la que está permitido acceder, ¿no? Y nada más. Por ejemplo, pues no tiene por qué acceder a la cuenta de otra persona que tenga información en esa base de datos, no simplemente a la de la misma, ¿no? Que tenga las credenciales correctas para poder acceder, ¿no? Y pues el usuario normal nunca va a ver cómo es la base de datos internamente, ¿no? Nunca va a ver las tablas que tiene, por ejemplo, la base de datos. Eso al usuario normal pues no le va a importar. Solamente va a realizar pues su consulta
o va a extraer información de la misma, pero pues el usuario para él va a ser transparente esta parte, ¿no? No va a poder, no va a tener que conocerla a fondo, ¿no? Simplemente realizar pues las funciones que necesita en ese momento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Nos comentaba lo de la seguridad. Ujú. Bueno, ahí me surge la duda. ¿Qué sistemas manejan para ese tipo de seguridad? Ok, ¿Son bueno. sistemas o hay algunos programas? No sé. De hecho, es una combinación de varias cosas en cuestiones de seguridad. Por ejemplo, si hablamos de una base de datos bancaria, esta se encuentra protegida principalmente por lo que es un firewall, un muro de fuego para las conexiones y utilizando un sistema de encriptación para mandar o recibir la información de la misma base de datos. Igual ya de manera interna de lo que es la base de datos, utilizan lo que es una intranet para poder solamente comunicarse entre las mismas computadoras y no tener un acceso pues normal a internet, por así decirlo, ¿no? Porque pues si tuvieran una conexión directa con internet, esos servidores pues iban a estar expuestos a que una persona a través de la red pues se conectara a los mismos, ¿no? E hiciera modificaciones. Por eso que tienen como una red privada para ellos, para que la información pues esté más protegida. Y también los mismos sistemas gestores de base de datos tienen pues ciertas medidas de seguridad como lo que son usuarios y contraseñas para poder acceder directamente a la base de datos y lo que es el mismo programa que la va a gestionar. Dentro de lo que es el código se colocan diversas medidas de seguridad. Por ejemplo, se oculta la cadena de conexión que yo les decía. Esta cadena de conexión por regular siempre está encriptada dentro del código para que aunque tú revises el código fuente, esta cadena pues no la puedas descifrar, ¿no? No puedas encontrar directamente el lugar de donde procede la base de datos. Igualmente, lo que son las tablas pueden tener diferentes medidas de seguridad, también pueden tener su propio, digamos, usuario y contraseña para que puedan acceder, pero realmente son muchas medidas de seguridad las que se utilizan dentro de una base de datos, desde la misma hasta el software y la red donde pueden estar conectadas o almacenadas. Igualmente los servidores pues tienen estrictas medidas de seguridad para que no se les pueda conectar ninguna memoria USB porque pues con una memoria pues puedes hacer la extracción de la información. Igualmente los servidores pues se encuentran en lugares protegidos de difícil acceso para las personas, pues para que no puedan alterar esa información, porque pues imagínense una base de datos bancaria, pues es información sumamente delicada la que se está almacenando ahí, pues son varias medidas las que se utilizan. Ok, gracias. Otra pregunta. Sí, Nos claro. comentaba acerca de los respaldos Ujú. de información. Sí. ¿Esto con qué periodo de tiempo es recomendable hacerlo? Ok, pues va a ir dependiendo pues del tipo de base de datos. En el caso de una base de datos bancaria, hay veces que, por ejemplo, se realizan respaldos cada minuto, ¿no? Porque pues la información se actualiza de manera muy constante. Así que a veces cada minuto se tiene que hacer un respaldo. Pero, por ejemplo, si una base de datos, por ejemplo, jurídica, pues no se tiene que actualizar tan seguido ese respaldo. Pueden tardar, pues, a veces una semana. Va a ir dependiendo del tipo de base de datos, ¿no? De qué tan necesario sea que se esté actualizando la información. Si se actualiza de manera muy periódica, pues es recomendable que los respaldos también sean periódicos, ¿no? Que se realicen de manera automática cada cierto tiempo. Eso se puede programar directamente en el sistema gestor de base de datos para que de manera automática realice copias y respaldos. Ok, gracias. Sí, sí, de nada. Ok, entonces continuamos. Y bueno, vamos a ver entonces, pues, que los usuarios normales solamente pueden realizar ciertas operaciones, ¿no? Pero dentro de los usuarios, pues va a haber diferentes categorías. Vamos a empezar con los usuarios esporádicos.
tienen acceso de vez en cuando a la base de datos, pero es posible que requieran información diferente en cada ocasión, ¿no? Los esporádicos, pues, son los que de vez en cuando hacen uso de ella. Por ejemplo, un cliente, pues, bancario, pues, de repente va a entrar, ¿no?, a su cuenta, ya sea por una aplicación móvil o ya sea por directamente el cajero automático. Pero pues la va a utilizar de manera esporádica, ¿no? Pues no siempre, ¿no? Es cada tal vez quincena, ¿no? Que vaya a ir a hacer un retiro, ¿no? O algún pago. Luego tenemos los usuarios finales simples. La función principal de su trabajo es consultar y actualizar constantemente la base de datos utilizando tipos estándares de operación, ¿no? Transacciones programadas, ¿no? En este caso pueden ser usuarios que pues de manera remota hagan alguna consulta o actualización a la base de datos, ¿no? Tal vez un poco más seguido o que tengan, digamos, una aplicación móvil donde puedan estar haciendo consultas constantes y así alterar la información, ¿no? Luego tenemos los usuarios finales avanzados. En este caso pueden ser ingenieros, científicos, analistas de negocios y otros, ¿no? Estos usuarios finales avanzados pues son un poquito más, digamos, conocedores del tema de la cual se trata la base de datos y por regular se utilizan con propósitos pues de análisis, ¿no? De que puedan revisar esa información y sacar tal vez alguna métrica, alguna, alguna gráfica, hacer algún balance de la empresa, tal vez, o de, por ejemplo, en el caso de una bancaria, pues de revisar pues cuántos ingresos se han hecho al mes, por ejemplo, de los usuarios, o cuántos usuarios hay registrados dentro del banco, o en el caso de una base de datos jurídica, pues de qué tantos documentos se encuentran almacenados ahí, los usuarios que la están gestionando. Es un poquito de un conocimiento un poco más elevado o más enfocado al análisis de los datos que contiene una base de datos, ¿no? Ya este tipo de análisis pues tienen ciertos privilegios a la hora de acceder a la misma porque pueden verla de manera general, ¿no? Pero pues siempre con propósitos de analizar esa información, de realizar tal vez alguna modificación o de pues agregar alguna nueva tabla, ¿no? Para que funcione mucho mejor. Luego tenemos usuarios autónomos, emplean la base de datos personalizadas gracias a los paquetes de programas comerciales que cuentan con fácil uso basadas en menús o gráficos, ¿no? En este caso, pues utilizando una aplicación, por ejemplo, un software, el cual les permite pues ver la información, ¿no? Si ustedes descargan, por ejemplo, la aplicación de Cinépolis, pues serían usuarios autónomos porque simplemente están viendo pues ahí la cartelera, ¿no? Hace una consulta a la base de datos de Cinépolis y pues les muestra ahí las películas que se encuentran actualmente en exposición, ¿no? Hacen uso de esa información, les muestra la misma de manera gráfica a través de la aplicación con los datos que requieren. En el caso pues de una película, pues les muestra el póster. Toda esta información se encuentra almacenada en la base de datos, ¿no? Ahí suben la información, ahí la actualizan y ya esta clase de usuarios autónomos lo que hacen es simplemente consultarla, ¿no? Y ver esa información. Luego tenemos pues a otro personaje muy importante que sería el analista de sistemas, que va a determinar los requerimientos de los usuarios finales, desarrollan especificaciones para transacciones programadas que satisfagan dichos requerimientos, ¿no? El analista de sistemas va a ser la persona encargada de pues revisar la creación de estas bases de datos, ¿no? De revisar primeramente lo que vendrían siendo las necesidades del usuario, qué es lo que el usuario pues quiere consultar, qué es lo que el usuario quiere ver, en este caso en una aplicación de cine, por ejemplo, pues lo que quiere saber son los horarios, ¿no? De las películas, la cartelera, y pues con esos fundamentos realiza lo que es la base de datos, ¿no? Va a ir dependiendo pues del tipo
de base de datos que se quiera crear. Luego tenemos los programas de aplicaciones, que va a ser pues los que se implementan esas especificaciones en forma de programa y luego prueban, depuran, documentan y mantienen las transacciones programadas, ¿no? Estos programas de aplicaciones pues pueden ser los lenguajes de programación, ya sea por ejemplo Java, ya sea C++, C Sharp, que pues lo que hacen es manipular esa base de datos, ¿no? De que puedan ser utilizados para algo, que la información no solamente se almacene, sino que se presente al usuario en forma gráfica, en forma de una aplicación, eh, y puedan ser utilizada por el mismo, ¿no? Sin que el usuario, por ejemplo, tenga un conocimiento pues extenso de que es una base de datos y nada de eso. Al usuario pues esa parte no le va a importar. Simplemente lo que va a hacer pues es su función, ¿no? De realizar una búsqueda, de realizar una consulta en alguna aplicación o en algún sitio web y pues mostrar esa información, ¿no? Y ya, es lo único que le importa al usuario final. Luego tenemos las implicaciones del enfoque de base de datos, que es lo que pues implica implementar estas tecnologías, estas técnicas. Potencial para imponer normas. El administrador de base de datos debe definir o imponer normas a los usuarios de la base de datos, ¿no? El administrador, pues básicamente va a ser como un gerente, ¿no? Que se va a encargar de definir, pues, qué es lo que se puede hacer dentro de la base de datos o qué es lo que los demás usuarios pueden consultar, ¿no? Hasta dónde tienen acceso, ¿no? Si solamente le da acceso a la información que ellos tienen almacenados a la base de datos, en el caso de usuarios normales, o si pues si crea algún otro monitor, por decirlo, alguien que realice funciones de revisión de la base de datos, pues le va a asignar ciertas credenciales, ¿no? Va a depender de pues los demás integrantes de esa organización, ¿no? ¿Qué es lo que quieran ver? El administrador de base de datos lo que va a hacer es definir las reglas o normas, ¿no? De qué es lo que pueden consultar cada usuario. Esto facilita la comunicación y cooperación entre diversos departamentos, proyectos y usuarios de esa organización, ¿no? Él se va a encargar de la parte de la gestión para que pues todo esté muy organizado, ¿no? Y así sea muy fácil poder integrar la base de datos y llevar el control de la misma. Es posible definir normas para los nombres y formatos de información, para los formatos de presentación, para la estructura de los informes y para la terminología, ¿no? Lo que es el administrador de una base de datos, por lo regular realiza lo que son manuales, donde vienen especificados cada parte de la base de datos de manera pues lógica, la estructura, las funciones. Todo eso también se va a encargar de realizar un administrador de la base de datos, lo que hace una especie de manual, por así decirlo, general, por cualquier duda que pudiera surgir, o por ejemplo, si asignan a algún otro compañero para que realice pues una modificación a la base de datos, tenga pues de dónde guiarse, ¿no? A través de esos manuales. Menor tiempo de aplicación de creación de aplicación. La creación de una aplicación nueva requiere muy poco tiempo, ¿sí? Al ya ustedes tener una base de datos con la información, simplemente pues es crear una aplicación y extraer los datos de ahí, ¿no? Porque ya se conoce o ya se sabe la información que se puede pues almacenar, ¿no? Y va a ser mucho más fácil crear una aplicación nueva a partir de ella. Diseñar e implementar una nueva base de datos de cero puede tardar más de que escribir una sola aplicación de archivos especializada, ¿sí? Es pues muy recomendable pues hacer uso de la base de datos que ya se tienen, porque pues a veces generar una nueva base de datos de cero puede ser muy tardado, ¿sí? No solamente por la cuestión de la programación que se le tiene que hacer, sino también de la cuestión lógica, porque pues tienes que contemplar diversas funciones que se puedan implementar, todo el apartado lógico. En este caso, en un banco, por ejemplo, pues
cuáles van a ser las tablas que vas a crear, la tabla de usuario, administrador, otra de transacciones tal vez. Todo eso se tiene que contemplar y es por eso que el apartado a veces lógico puede ser un poco más tardado, ¿no? Que la misma programación, porque ya una vez teniendo pues el apartado lógico, ya la programación pues es simplemente hacer una transcripción al código, ¿no? Pero primero pues hay que pensar cómo es que vamos a diseñar esa base de datos. Sin embargo, una vez que la base de datos está construida y en funcionamiento, casi siempre se requiere mucho menos tiempo para crear unas nuevas aplicaciones con los recursos del sistema gestor de base de datos. Y una vez que tú ya tienes la base de datos, pues simplemente es crear software que haga uso de ella y pues es mucho más sencillo, ¿no? Realizar esa conexión, generar un software nuevo, si es que se tiene ya con anticipación la base de datos, ¿no? Porque ya vas a saber tú de dónde extraer la información y cómo presentarla. También otra cosa importante de una base de datos, pues es la flexibilidad. En ocasiones es necesario modificar la estructura de una base de datos cuando cambiamos los requerimientos, ¿no? También eso es muy importante de que pues la base de datos se pueda seguir modificando a través del tiempo. Para eso los sistemas gestores pues nos dan las herramientas necesarias para que podamos seguir ampliando esa base de datos, ¿no? O haciendo modificaciones que sean necesarias, porque pues hay veces que se contemplan pues nuevas cosas dentro de las organizaciones y pues se tienen que anexar tablas nuevas a la base de datos, ¿no? Que puedan reflejar esos cambios. Para entenderlos, tal vez sea necesario añadir un nuevo archivo a la base de datos o extender los elementos de archivos ya existentes, ¿no? Para que pueda seguir siendo funcional esa base de datos. Algunos sistemas gestores de base de datos permiten efectuar estas modificaciones en la estructura de la base de datos sin afectar los datos almacenados y los programas de aplicaciones existentes, ¿no? Algo muy bueno que tienen estos sistemas gestores de base de datos es que si, por ejemplo, tú ya hiciste un programa en Java, ¿no? Que hace uso de la base de datos, tú ya no tienes que modificar este programa en Java para realizar un cambio interno en la base de datos, ¿no? Sino simplemente vas directamente a esa base de datos y desde ahí modificas el código interno para, pues ya sea agregar una tabla nueva o hacer una nueva conexión, pero ya no tienes que modificar, pues, tu programa como tal, ¿no? Esto te ahorra, pues, tiempo y facilita mucho lo que es la creación, pues, de software que haga uso de bases de datos, ¿no? Disponibilidad de información actualizada. En el momento en que un usuario actualiza la base de datos, todos los demás usuarios pueden ver de inmediato esa actualización, ¿no? Algo muy importante de las bases de datos es que la información se actualice de manera inmediata, tanto para ti como para los demás usuarios de esa base de datos, ¿no? Que la información sea consistente con lo que se acaba de modificar. Eso es algo muy importante dentro de lo que son las bases de datos, ¿no? Porque siempre se está buscando de que la base de datos haga una interpretación del mundo real, de las modificaciones del mundo real y las pase pues a los datos, ¿no? A la parte ya de la información almacenada. Esta disponibilidad de información actualizada es indispensable en muchas aplicaciones de procesamiento de transacciones, ¿no? Principalmente, pues, transacciones bancarias, pues imagínense lo importante que es que se refleje la información de manera automática, ¿no? Y no solamente para nuestra cuenta, sino pues, para el registro general del banco, ¿no? La información, pues, es muy importante que se vea reflejada de manera automática. Como los sistemas de base de datos bancarios o de reservaciones y se hacen posible los subsistemas de control, de concurrencia y de recuperación del sistema gestor de base de datos, ¿no? Las principales que utilizan esta
disponibilidad de información, pues van a ser sistemas bancarios, de reservaciones, que manejen por regular información importante, información gubernamental, por ejemplo, que se tiene que ver reflejada pues de manera inmediata, ¿no? Ese cambio realizado. Economías de escalas también. El enfoque de los sistemas gestores de base de datos permite consolidar los datos y las aplicaciones, reduciéndose así el desperdicio por superposición entre las actividades del personal de procesamiento de datos en los diferentes departamentos o proyectos, ¿no? Algo que ha traído como mejora la implementación de sistemas de base de datos es que pues se ahorra mucho tiempo, muchos recursos, porque pues anteriormente los registros se hacían de manera manual en libretas, en folder, en cuadernos, en libros de registros, y pues se gastaba una gran cantidad pues de tiempo realizando esos registros. Había pues desperdicio de tiempo también realizar búsquedas. Las modificaciones eran mucho más complicadas de realizar y pues no era tan eficiente, ¿no? Y lo que ha permitido los sistemas gestores junto con las bases de datos es pues mejorar esta parte de la organización, ¿no? Es por eso que dentro de la informática jurídica pues se utilizan esta clase de tecnologías, ¿no? Para poder organizar toda esa información que se está generando y que sea consultada de manera rápida por el usuario, ¿no? Es lo que se busca. Esto permite que la organización completa invierta en procesadores más potentes, dispositivos de almacenamiento o equipo de comunicación, ¿no? En lugar ya de invertir tal vez cada mes en una nueva libreta o un nuevo cuaderno de raya, pues simplemente se invierte en componentes pues electrónicos de la computadora y pues estos pueden seguir vigentes durante años, ¿no? Por ejemplo, los sistemas bancarios, casi la mayor parte hasta la actualidad, utilizan el Windows XP, ¿no? Ni siquiera han actualizado el sistema operativo en el que está corriendo pues toda su infraestructura, ¿no? Porque hasta ahora pues le ha servido bien, así que siguen con lo mismo, ¿no? Y pues esto también permite mucho ahorro a la parte de las empresas y las organizaciones porque pues pueden enfocar pues sus recursos a otras áreas, ¿no? Porque los cambios de componentes pues pueden tardar años en que dejen de servir o que sean obsoletos, ¿no? Así que es una muy buena forma de poder gestionar esa organización y además también de realizar consultas, ¿no? En lugar de irse a- al archivo, por ejemplo, y buscar en cientos de libreros hasta encontrar la bitácora correcta, pues en cuestiones de segundos, con una simple búsqueda, puedes tener disponible la información, ¿no? Sin necesidad de hacer eso. En vez de cada persona tenga que adquirir por separado su propio equipo, ¿no? Lo que va a facilitar estas bases de datos es que no tienen que crear, por ejemplo, un banco, no tiene que crear una base de datos diferente por cada sucursal, sino que utiliza la misma, ¿no? Utiliza la misma para que se vea reflejado en todas las demás, ¿no? Esto reduce los costos totales de operación y control, ¿no? Es por eso que este tipo de técnicas pues se utilizan mucho, ¿no? Hoy en día, porque ahorran mucho los costos, ¿no? Y pues dentro de eso tenemos los modelos de datos que se van a caracterizar por ser utilizados dentro de las bases de datos. Una característica fundamental del enfoque de la base de datos es que proporcionan cierto nivel de abstracción de los datos al ocultar detalles de almacenamiento que la mayoría de los usuarios no necesita conocer, ¿no? Que es lo que les comentaba hace rato, que pues el usuario pues no tiene por qué saber cómo es que está estructurada la base de datos, qué tablas tiene, el tipo de datos. Eso el usuario pues normal y corriente pues no lo tiene que saber, no lo tiene que conocer porque pues el usuario final lo único que hace es consulta, ¿no? Lo que nosotros le demos acceso, ¿no? Los modelos de datos son el principal instrumento para ofrecer dicha abstracción, ¿no? Un modelo de datos va a ser el conjunto de conceptos que se puede servir para describir la estructura de una base de datos.
tipos de datos, los vínculos y las restricciones que deben cumplirse para esos datos, ¿no? En este caso, el modelo de datos se encarga de poner las reglas o las normas en la estructura de una base de datos, ¿no? ¿Qué datos van a poder ser ingresados a esa base? Los vínculos que se pueden generar, cuántas conexiones a la base de datos van a estar permitidas. Eso también se define con el modelo de datos. Las restricciones, en este caso, pues la seguridad que hablamos hace rato, también se define con este modelo de datos para que pues se creen usuarios y contraseñas para que solamente el administrador o otras personas que puedan hacer uso de la misma tengan el acceso, ¿no? Contiene un conjunto de operaciones básicas para especificar lecturas y actualizaciones de la base de datos, ¿no? Este modelo de datos pues se mantiene de manera interna y pues crea estructuras, ya sea por ejemplo para definir los datos que se van a almacenar o también pues las restricciones o medidas de seguridad que tienen que tener, ¿no? Se pueden agregar operaciones definidas por el usuario que sean válidas para la base de datos, ¿no? También nosotros como administradores de la misma, pues podemos agregar pues ciertas restricciones, ciertas modificaciones que se tengan que hacer a la hora de ejecutar la base de datos, ¿no? Casi siempre el modelo de datos básico cuenta con operaciones genéricas para insertar, eliminar, modificar o recuperar un objeto, ¿no? Estas van a ser las operaciones fundamentales que tiene una base de datos, ¿no? Insertar se va a referir pues a agregar información nueva a la base de datos, ¿no? Si hay una nueva lista, por ejemplo, que se quiera agregar, la base de datos tiene que tener esa posibilidad, ¿no? De que se pueda insertar información, que se pueda eliminarla también, vaciar registros, ya lo tiene por default, modificarla o recuperar un objeto, ¿no? A través de alguna copia de seguridad que en este caso va a estar generando el sistema gestor, ¿no? Y vamos a ver pues la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. La arquitectura se divide en 3 esquemas o objetivos. Separar las aplicaciones del usuario y la base de datos física, ¿no? Lo que es el sistema gestor, lo que hace es eso, ¿no? De que haya una separación, que tú realmente no tengas un acceso completo a la base de datos. O sea, ustedes cuando van al banco, por ejemplo, pues no es que la base de datos se encuentre almacenada en ese cajero, ¿no? No está realmente ahí en ese cajero automático. El cajero automático solamente es como una ventana para que ustedes puedan ver la información, pero la base de datos puede ser que se encuentre en un servidor en China, ¿no? Tal vez está en China el servidor y ustedes lo que hacen simplemente es una consulta, ¿no? Una consulta de esa información a través de un programa, ¿no? Y ya la visualizan y es todo, ¿no? No interactúan directamente o no está, puede ser, la base de datos directamente en ese equipo, ¿no? Y pues aquí tenemos los niveles o los esquemas que vamos a manejar dentro de la base de datos, que sería el nivel interno, nivel conceptual y nivel externo, ¿no? Dentro de lo que es el nivel interno, se perciben, por ejemplo, lo que es el diseño de la base de datos, las tablas, las relaciones, las llaves primarias que se utilizan, toda la parte, pues, de diseño, ¿no? En nivel conceptual, pues se van a definir pues las tablas, los datos, las restricciones que tienen cada uno de ellos. Y en el nivel externo es donde entra el usuario final, ¿no? Que simplemente va a ver las vistas, ¿no? La parte de las consultas, ¿no? O la carátula del software que pues hace uso de esa base de datos, ¿no? Y bueno, más para terminar esta parte de la base de datos, pues vamos a poner otra definición de lo que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos ordenados en registros, respaldada de forma electrónica, fácil de acceder desde un servidor,
Cada registro es una unidad única de información que al mismo tiempo está compuesta de diferentes campos o tipos de datos. Por ejemplo, el directorio telefónico, el índice de libros de una biblioteca. Para el contenido de registros se determinan 3 tipos de modelos, ¿no? Bueno, esto básicamente es la definición pues extendida de lo que sería una base de datos, ya la conocimos como tal. Así que ya podemos pues ver diferentes tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, base de datos con información de hechos. Es información muy concreta y actual, normalmente numérico, datos estadísticos, series históricas, resultados de encuestas, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ya los tipos. En una base de datos con información de hechos se van a guardar datos estadísticos, ¿no? Principalmente datos numéricos, los cuales van a servir para realizar, pues, mapeados de información, estadísticos, históricas o encuestas, ¿no? Luego tenemos base de datos de directorios, es información sobre personas o instituciones, especialistas en actividades concretas. Hay directorios de profesionales, de investigaciones, de centros de investigación, de bibliotecas, de revistas científicas, de empresas o de editoriales, ¿no? Esto básicamente va a ser como una especie de guía telefónica donde se tienen registros de diferentes instituciones, ¿no? O diferentes revistas, va a ser como una especie de biblioteca, ¿no? Luego tenemos las bases de datos documentales. Cada registro se concierne con un documento, sea este de cualquier tipo, una publicación impresa, un documento audiovisual, gráfico o de video, un documento de archivo, un documento electrónico, etcétera, ¿no? En este caso, estas bases de datos van a contener información, como por ejemplo en formato PDF, en formato de video, y pues esta se puede extraer para encontrarlas, ¿no? De manera mucho más fácil. Una base de datos se crea y se mantiene constante para cubrir las necesidades específicas de algo o alguien, para ser consultados en cualquier momento. En todos los procedimientos jurídicos se crea una gran cantidad de información. Esta información requiere ser conservada de forma que en cualquier momento pueda ser recuperada de forma inmediata y eficaz. Esta es la justificación más importante de la creación de base de datos jurídicas. Ok, aquí vamos a entrar entonces a lo que pues sería una base de datos jurídica, la cual se va a encargar de conservar información o documentación relativa pues al campo de la jurisprudencia, ¿no? De cuestiones pues más de leyes, cuestiones más concernientes a la forma de gestión humana, y pues para ello la cantidad de información que se almacena va a ser mucha, ¿no? Y también la documentación que se tiene que crear. Es por eso que las bases de datos jurídicas pues son muy utilizadas hoy en día, ¿no? El avance informático se ha integrado al ámbito jurídico. Se puede notar en todos los juzgados que las computadoras han dejado de ser usadas como un simple procesador de textos para ser usadas como un sistema integral de transmisión y gestión procesal. La información jurídica documental busca dar solución a las dificultades de recuperación y respaldar grandes documentos en amplios repositorios, ¿no? Pues sí, simplemente en esta clase de cuestiones jurídicas, la cantidad de documentación que se requiere y que se almacena, pues es muy extensa, ¿no? Y qué mejor que una base de datos para poder servir como ese repositorio de dicha información. Un sistema de base de datos jurídico es aquel donde se guardan y respaldan los documentos jurídicos básicos, guardando en soportes informáticos o cualquier otro material, ¿no? Ahí tenemos ya la definición de lo que sería pues una base de datos jurídica, ¿no? Se va a encargar de almacenar esos documentos que entran al ámbito jurídico, utilizados ya sea, por ejemplo, en juzgados o en cuestiones un poco más legislativas, y va a almacenar esa información, ¿no? Para que pues estos puedan ser consultados, puedan ser transferidos o utilizados
mediante diferentes técnicas, ¿no? Y poder ser consultados, ¿no? O lo que se utiliza mucho estas bases de datos es para ser consultados a través de Internet, a través de alguna página web que pueda consultarlas y pueda hacer visible la información almacenada, ¿no? Existen bases de datos jurídicas en CD-ROM que permiten su uso en cualquier momento con bajo costo y evitan saturaciones de líneas, pero su desventaja es que son menos omnicomprensivas con los grandes sistemas y requieren una constante actualización periódica, ¿no? También pues se utilizan mucho las bases de datos en CD-ROM, pero pues eso fue al inicio de lo que es la era de la pues, informática. Ya en la actualidad pues se utilizan medios un poco más convencionales como lo serían memorias USBs o discos duros pues externos, ¿no? Para poder trasladar esa información. Y pues dentro de las bases de datos jurídicas tenemos diferentes pues divisiones, en este caso las bases de datos legislativas que establecidas en la categoría de fuente escrita jurídica más importante por lo que es la norma misma, ¿no? En este caso las legislativas se van a encargar de almacenar pues información correspondiente a las leyes o normas que rigen un país o nación, ¿no? Ahí se va a almacenar esa información para que sea consultada, ya sea por los ciudadanos o por organismos, pues, concernientes al gobierno. Luego tenemos las bases de datos doctrinal, lo que se conoce como disciplinaria. Disciplina ha sido objeto de categorización, es decir, la información y las bases de datos doctrinales se categorizan para poder indexar y recuperar su información, ¿no? En este caso, estas bases de datos se encargan de manifestar pues información categorizada, ya sea de manera jurídica o de manera también personal de cada una de las instituciones que hacen uso de la información, ¿no? Luego tenemos base de datos jurisprudenciales, es la que se manifiesta el juicio de nuestro máximo tribunal para así poder aplicar la norma a las soluciones de los conflictos sometidos a su resolución. Contiene resoluciones de todos los tribunales y un análisis de cada una de ellas, ¿no? En este caso, las bases de datos jurisprudenciales lo que se encargan es de almacenar pues los veredictos, por ejemplo, de los jueces, ¿no? De algún tribunal que haya llegado a alguna conclusión en algún juicio, por ejemplo, pues se ve almacenado en esta clase de base de datos, ¿no? Con todas las especificaciones, con todas las pruebas o requisitos a los cuales se vio sometido la persona, se van a almacenar aquí, ¿no? Y ya posteriormente pueden ser analizadas por los mismos tribunales, pues para poder tomarlos como referencia, ¿no? En algunos casos. Pero pues básicamente sirve para ello, ¿no? Para almacenar esa clase de información. Y pues dentro de estas bases de datos vamos a aplicar diferentes técnicas de análisis técnico-jurídicas. La aplicación técnico-jurídica se adjunta a una metodología especial de análisis de unidades de información de acuerdo con el sistema de tipo de contenido de información adoptado previamente, ¿no? Dentro de las bases de datos jurídicas, pues va a haber un gran desglose de información, la cual se tiene que almacenar para poder ser consultada, ¿no? En este caso se trata como información que se almacena en formato de listas para poder extraer de ahí solamente los casos o la información necesaria, ¿no? Y poder ser utilizada ya sea por un juez o por una persona que busque pues asesoramiento jurídico y puedan pues consultarse, ¿no? Una base de datos, igual tenemos aquí la definición y pues vimos los tipos de datos que tenemos por ahí. Y vimos que pues el avance tecnológico pues ha permitido que estas bases de datos pues sean cada vez más utilizadas, ya sea en el formato pues tecnológico, en el formato jurídico también,
Y es por eso que se ha entremezclado en diferentes, pues, partes de nuestra sociedad, ¿no? Llegando hasta afectar a nuestras propias leyes o normas que aplicamos, pues, diariamente y utilizándolos para poder almacenar información, en este caso, información jurídica documental, y darle solución a las dificultades de recuperación y respaldar grandes cantidades de documentos en amplios repositorios, ¿no? Como vimos, algo de lo que es pues muy conocida las bases de datos es que pueden almacenar una gran cantidad de información y pues consultarla de manera rápida, ¿no? Es por eso que hasta lo que es la jurisprudencia hace uso de ella, ¿no? Un sistema de base de datos jurídico es aquel donde se guardan y respaldan información de este tipo de datos, ¿no? Aquí tenemos la base de datos legislativas y pues este tipo de formatos utilizan lo que es la formación de banco de datos sistematizada, ¿no? Dentro de lo que son las bases de datos se van a crear esta clase de repositorios. La formación de banco de datos está basada en procedimientos de archivos mensuales o sistemáticos, ya sea en partes o totalmente se desglosan en el análisis de la información sujeta en documentos jurídicos para la formación de bancos de datos documentales, ¿no? Básicamente las bases de datos jurídicas sirven como una especie de gran biblioteca donde se pueden consultar estos documentos, ¿no? Ya sea para poder revisar alguna ley, alguna sentencia, algún, alguna jurisprudencia que tenga alguna persona, se puede consultar en esta clase de base de datos. Se aplica una técnica de informática a la documentación jurídica en los aspectos resaltantes del análisis del archivo y recuperación de información contenida en la legislación, jurisprudencia, doctrina o cualquier otro documento con contenido jurídico relevante y el tratamiento de esta en vista de sus difusiones. Ok, dentro de lo que es pues la jurisprudencia, lo que son las bases de datos jurídicas, se utiliza mucho pues para respaldar diferentes aspectos de las leyes, de las normas que rigen a una sociedad y es por eso que es importante de que esa información pues sea consistente y esté protegida de modificación, ¿no? Para que no haya una alteración de las leyes. Y pues dentro de eso se pueden difundir, se seleccionan los documentos a partir de saber lo más posible de cuántas existen, si están en producción o están por crearse, ¿no? Igualmente, pues las leyes se están en constante modificación y actualización, así que pues siempre se trata de tener los documentos más actualizados y que permitan pues al usuario una consulta de las leyes recientes, ¿no? Los documentos se coleccionan principalmente por tipos, ya sea visual, auditivo o audiovisual, ¿no? Dentro de las bases de datos se pueden almacenar también, pues, cuestiones más audiovisuales, como podrían ser videos, o visuales, como podrían ser, por ejemplo, gráficas, ¿no? Estas se almacenan para que sea mucho más sencillo encontrar esa información y pueda ser consistente, ¿no? Ok, Internet como medio de acceso a información y recursos jurídicos relevantes, ¿no? Algo de que en lo cual se utiliza mucho esta clase de base de datos jurídicos es a través de consultas en Internet, ¿no? Ahí vieron alguna actividad donde les pidió pues buscar algunas bases de datos jurídicas que la mayoría pues se encuentran disponibles en Internet para poder ser consultadas, ¿no? Las tecnologías se han transformado en los últimos años. Esta transformación ha cambiado la forma de realizar varias actividades, la rutina de las personas, la forma de realizar los negociaciones y la forma de acceder a la información, ¿no? Ahorita hemos visto que en los últimos años, principalmente pues post pandemia, ¿no? Ya la necesidad de que ustedes puedan consultar información de manera pues automática a través de dispositivos es cada vez más grande, ¿no? O en lugar, por ejemplo, de ir tú a hacer una fila, puedes hacer ahora una fila virtual, ¿no? Y es mucho más cómodo, mucho más accesible para los usuarios
Y es por eso que hoy en día pues es prácticamente utilizado en todos los ámbitos, ¿no? Actualmente la tendencia universal es la de usar documentos electrónicos que se resguarden con el objetivo de que sean consultados por los mismos medios. Abarca desde teorías, doctrinas, jurisprudencia, hasta las mismísimas legislaciones propiciadas por las mismas leyes, ¿no? Dentro de este, pues, ámbito de la jurídico, se pueden ver, pues, diferentes formas o medios de almacenamiento, ¿no? También utilizan mucho lo que es la documentación electrónica, ¿no? Que vendrían siendo estas leyes que se digitalizan y crean con ellos documentos electrónicos, ¿no? Los cuales tienen cierta validación a través de, por ejemplo, de técnicas como lo que sería la firma electrónica, que hace uso de ella, y pues así tienen mucha más seguridad que simplemente escribirlo en algún papel, ¿no? La aceptación que está requiriendo las tecnologías de la información y la comunicación del mundo permiten tener los recursos disponibles a través de Internet, páginas web tramitadas por la administración pública e iniciativas privadas, junto con más tradicionalmente usadas hasta el momento, ya sea en papel, base de datos en CD-ROM, etcétera, ¿no? Pueden ser en base de datos también en discos duros externos o un disco duro, y que van a servir para lo mismo, ¿no? Para poder almacenar esa información, en este caso, ya sea de entidades públicas o entidades privadas. Saber cuáles son los recursos disponibles, las herramientas adecuadas para recuperar la información en la web es una tarea dura, pero precisa, a la que hay que dedicarle tiempo y recursos, ¿no? Dentro de lo que es las páginas web, pues tienen una gran cantidad de información, la cual se encuentran almacenada, pero pues vale la pena extraerla y analizarla, ¿no? Por eso surgen conceptos que vamos a ver más adelante, como lo que sería el data mining. ¿Alguien ha escuchado de esto? De lo que es la minería de datos. Sí, Ujú. ¿Sí? ¿Me puedes hablar un poquito de qué trata? sí, maestro, es como la data warehouse, Ujú, igual de almacenamiento de datos y todo eso, información, pero no es tan extensa como la de la warehouse, que ujú. la warehouse es más extensa todavía a almacenamiento de datos que la minería de datos actualmente. Ok. Ese- ¿Sabes para qué emplean la minería de datos? ¿Para qué es lo que se utiliza? ¿O cuál es el propósito de hacerla? Bueno, normalmente se utiliza la minería de datos para, es como almacenar información, ¿no? Y Ujú. almacenar cierto tipo de información nada más. En general, pues sí se puede prácticamente almacenar información, pero tiene una cierta limitante nada más, porque la data warehouse es la que tiene más para poder almacenar. Yo creo Ujú. que no, no sé si esté correcto o no. Ujú. Bueno, en sí la minería de datos se encarga solamente de la extracción de los mismos, de la información. O sea, no crea los datos, sino que lo que hace es extraerlo. O sea, de bases de datos ya existentes, lo que hacen es un análisis y extracción de los datos para posteriormente ser procesados, ¿no? Eso se ve mucho, por ejemplo, en redes sociales, que hacen mucho lo que es la minería de datos para extraer, pues, los datos de los usuarios que están registrados en la misma y de ahí sacar diferentes métricas, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los gustos de sus usuarios, cuáles son las preferencias que tienen, y con eso, pues, a través del data mining, sacar un conocimiento, ¿no? De esa información, sacar, por ejemplo, un análisis, ya sea, por ejemplo, de mercado, para saber, pues, cuáles son lo que la gente está consumiendo en ese momento, o analizar, por ejemplo, hasta estados mentales de la población a través de ello, ¿no? Básicamente lo que es la minería de datos es extraer esa información y tú darle, digamos, un valor, ¿no? Utilizarlo para algo, esa información que tal vez sea random por ahí en internet, que se encuentre esparcida,
en las bases de datos y tú darle un uso o un provecho a la misma, ¿no? Les digo, el claro ejemplo donde se utiliza mucho la minería de datos es en las redes sociales para extraer la información de los usuarios y esa información vendérsela a empresas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una empresa de Coca-Cola, ¿no? Pongamos. Tal vez se dieron cuenta de que estos usuarios pues consumen o les gustan mucho las bebidas azucaradas, ¿no? Así que pues esa información se las venden a empresas para que pues ahora manden publicidad dirigida exclusivamente a esos usuarios, ¿no? O el mismo Facebook se da cuenta pues de tus gustos y pues te manda información relacionada con ello, ¿no? Es por eso que parecería que Facebook nos lee la mente, ¿no? Que porque nos aparecen publicaciones pues realmente muy apegadas a nuestra personalidad o gustos, pero es por eso, ¿no? Porque realizan una extracción de los datos a través de la minería de datos y hacen un análisis de los mismos para poder ser utilizados, ¿no? Posteriormente para otros propósitos. Ok, ¿alguna duda o comentario hasta aquí? Una pregunta, maestro. Sí, claro. Y por ejemplo, ahí que se utiliza la minería de datos en Facebook, también en Instagram, en todos lados, Sí. ¿cómo lo hacen prácticamente? O sea, bueno, tú ves algo, por ejemplo, buscas un tema en Facebook, ¿no? Ujú. Y haz de cuenta que ya después te empiezan a aparecer temas así, similares a eso, pero ellos como, o otras cosas adicionales similares, ¿cómo lo hacen? ¿Por medio también de una inteligencia artificial o simplemente como usted lo acaba de mencionar, con la pura minería de datos donde te aparecen cosas que a ti te llegan a gustar Ujú. solamente? Sí, sí, de hecho, pues la propia inteligencia artificial es la que realiza la minería de datos en tiempo real. O sea, ellos la pueden realizar de manera manual, por así decirlo, para análisis empresariales, pero pues actualmente ya han creado bots o esa inteligencia artificial para realizarlo en tiempo real, ¿no? Y así pues a cada uno de ustedes les esté dando pues información o les esté mostrando información que saben que les puede gustar, ¿no? Porque ya hizo un análisis profundo pues del contenido que ustedes suben o que comparten. Por ejemplo, si saben que comparten muchas imágenes pues de perritos o de gatitos, pues saben que les gusta pues los animales, ¿no? Y tal vez ahora ya con esa información, de esa minería de datos extraída por la inteligencia artificial o por este bot, pues ya les empieza a recomendar temas afines, ¿no? Que alguna veterinaria tal vez, ¿no? O algún lugar que venda mascotas o una página que se dedique a compartir pues más imágenes de gatitos y perritos, ¿no? Es por eso que pues cada Facebook pues va a ser diferente, ¿no? Porque va a extraer tu información, va a hacer un análisis de los mismos y con eso pues te va a presentar este, imágenes o información que sabe que te van a interesar, ¿no? Por eso es que las redes sociales son tan adictivas, porque básicamente están diseñadas para que te quedes ahí mucho tiempo, ¿no? Que sigas buscando, porque pues te conocen hasta mejor que tú mismo, ¿no? De tus propios gustos. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, y por ejemplo, cuando las empresas, ¿cómo lo hacen? Como por ejemplo, para vender toda esa información. Si es Ujú. un ejemplo, si Facebook pues es el dueño de la empresa, entonces tú pones algo que te gusta en Facebook. Ellos son los que venden, o por ejemplo Twitter o Instagram, a las empresas, haciendo la minería de datos, o es otra empresa externa, o cómo lo hacen. En el caso puntual de Facebook, ellos mismos realizan la minería de datos y ya esa información pues se la venden a las empresas, ¿no? Es por eso que Facebook pues sigue siendo una red social gratuita, ¿no? Porque tú cuando entras a Facebook firmas un contrato que nunca lees, que haces el aceptar todos los términos y condiciones y pues básicamente aceptas que toda la información que postees en Facebook pues ya no va a ser tuya, ¿no? Ya esa información o imágenes pertenecen a Facebook. Así que ellos tienen el derecho de usarla y extraerla, ¿no? Para venderla. Es por eso que las redes sociales pues son gratis, porque su negocio realmente es vender esa información a las empresas y ya pues ahí generar publicidad
o generar simplemente análisis de los datos para saber, pues, por ejemplo, una empresa, no sé, de coca, ¿no? No, pues ahora a la gente le está gustando mucho el sabor a naranja, ¿no? Vamos a vender más refresco de sabor a naranja, ¿no? Y por base a los gustos que se ven reflejados en las redes sociales, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Por eso es que, pues, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, pues es tan millonario, ¿no? Porque a pesar de que es gratuito el software, bueno, la red social, en este caso, él se lucra con haciendo minería de datos y vendiendo información a las empresas para generar, pues, publicidad, ¿no? Igualmente, pues, hasta los gobiernos, ¿no? Vende información de las personas para saber, por ejemplo, sus preferencias políticas. De hecho, apenas hubo un escándalo por lo mismo de Facebook que estuvo vendiendo información política. Y pues dentro de las leyes no se tenía todavía contemplado esta clase de cosas, ¿no? Porque pues es una tecnología muy reciente y pues las leyes en Estados Unidos se tuvieron que modificar para proteger un poquito al usuario, ¿no? Porque pues básicamente toda la información que pues subas a una red social pues es propiedad de Facebook, ¿no? No es tuya ya. No puede hacer nada. Si algún día pues Mark Zuckerberg quiere hacer uso de una foto tuya para alguna publicidad, pues lo puede hacer y tú no puedes reclamar absolutamente nada porque ya firmaste el contrato cuando iniciaste sesión en Facebook de que pues toda esa información ya va a ser propiedad de la red social, ¿no? Y ya no tuya. Igualmente todas las demás redes sociales pues tienen un modelo muy similar, actúan casi de la misma manera, de pues extraer información de usuario, hacer minería de datos y venderla, ¿no? A empresas. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario? Pregunta, profe. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, si yo tengo mi propia marca, este, un ejemplo, ¿no? Y ya lo tengo, por ejemplo, subido en YouTube y todo eso, y y creo una cuenta de Facebook, y subo la información. Bueno, ahí no entran los derechos de Corprint, aunque ya haya creado mi información, o sea, ellos pueden utilizar mi información como mis Ujú. fotos, por ejemplo, videos, todo ese tipo de cosas directamente para promocionarlos y como me Ujú. comenta que le pasa algo por ejemplo, a Max Songerberg y él Ujú. utiliza tu información, pero tú ya hiciste tus cosas y todo eso y tiene derechos de Corprint, no le puedes reclamar nada. Pues, Directamente sobre la empresa, o sea, digamos, la empresa sí tiene los derechos de copyright, pero las imágenes no. O sea, las imágenes sí las podría utilizar o modificar. Es así. O el texto. Todo lo que usan texto o imágenes las puede hacer uso de ellas. O sea, la marca como tal no, porque esa sí está protegida por el copyright, pero las imágenes que tú subas o el texto o los videos, Facebook sí los puede modificar y alterar para usarlos con propósitos propios, ¿no? Pero la marca como tal sí no la puede usar, porque sí tiene un copyright, por así decirlo. Pero lo demás sí, o sea, los medios, lo multimedia que subas, sí lo puedo utilizar. O fotos tuyas, por ejemplo, que subas en tu perfil, lo puedo utilizar Facebook para hacer publicidad. No lo hace pues muy seguido porque pues vende la información como bajita a la mano a las empresas. Por eso es que pues se fue a juicio Mark Zuckerberg, ¿no? Porque se dieron cuenta de eso algunas empresas, de que pues tenía control total de los datos que se subieran. Y ya con las leyes actuales pues ya trataron de calmar eso, ¿no? De que las cosas que tuvieran copyright pues no fueran propiedad automáticamente de Mark Zuckerberg, ¿no? Del creador de Facebook. Ya con eso no solamente los materiales que se suban, ya sean, por ejemplo, fotografías, videos, esa sí va a tener control total Facebook, pero la marca como tal no puede tenerlo. O sea, no puede apropiarse de Coca-Cola. Por ejemplo, si suben este, información de Coca-Cola, ¿no? O fotos. Solamente se puede, pues, hacer uso de ella de las imágenes o de los videos que suban a la plataforma. Eso sí, ya son propiedad de Facebook, totalmente. De ahí ya no le puedes hacer nada. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? una pregunta, profe, más. ¿Mm? ¿Sí? Este, ¿Y cómo utilizan la minería de datos? ¿Con programación o cómo lo hacen? Ujú. Utilizan, pues,
programación, en este caso bots automatizados, para que hagan la minería, para que hagan un análisis de la información que pues está en esa base de datos, hacen el análisis, la extracción de los mismos y pues ya a través de otro software pues hacen, por ejemplo, métricas, ¿no? Por ejemplo, no, pues ir a estos usuarios les gusta mucho este tema, ¿no? Y ya con eso hacen la extracción de la información, la presentan y de ahí pues se basan para crear ya sea publicidad o vender esa información a marcas, ¿no? De, por ejemplo, no, pues mira, este país consume mucho jugo de fruta, ¿no? Y pues estaría muy bien que creas una nueva marca de jugo de fruta con estos sabores, porque son las que más les gusta a la población de ese país en específico, ¿no? Y ya esa información se le vende a una empresa y ya pues de ahí generan una nueva marca, por ejemplo, ¿no? O ya las empresas existentes pues ya compran esa información, esos lotes, y a través de eso pues me checan pues si le está gustando el producto a la población o si tiene que hacer algún cambio, toda esa clase de cosas, pues la compran las empresas, ¿no? Porque les interesa mucho para las ventas. Y ya Facebook se las proporciona pues actualmente ya de manera automática, ¿no? A través de bots que pues están constantemente monitoreando la red social y extrayendo la información pues que les consideran útil, ¿no? Les consideran importante para realizar esta clase de estudios de mercado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario? No, yo creo que no, profe. Ha sido Ok. todo. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Y bueno, esta clase de pues extracción de datos se utiliza mucho para poder presentar la información. Igualmente dentro de estas bases de datos jurídicas, pues se extrae la información para pues conocer la documentación concerniente a las leyes, ¿no? O en este caso a los usuarios que se encuentran registrados ahí, que pues tal vez tuvieron alguna situación relacionada con las leyes y con eso la pueden consultar, ¿no? De manera mucho más sencilla. El avance de las tecnologías de la información y la comunicación es un hecho indiscutible por la capacidad de penetración en todos los ámbitos y aspectos de la sociedad, ¿no? Internet es ahora una herramienta básica para comunicarnos, es la fuente de fuentes de mucha de la información, ¿no? Actualmente, pues la red de redes, conocida como Internet, pues es de manera global y es la que más se utiliza a la hora de consultar información, ¿no? A nivel mundial, pues ya ha quedado un poco más atrás las cuestiones un poco más normales de antes, que eran las bibliotecas, por ejemplo. Ahora, pues ya hay bibliotecas en Internet utilizando bases de datos las cuales almacenan documentación y pues ahí se realizan las búsquedas, ¿no? Y es una herramienta pues primordial en nuestra sociedad actual, ¿no? Ya no nos imaginamos una vida sin internet, ¿no? Sin poder realizar una consulta de manera rápida y obtener la información, ¿no? Porque pues antes con las bibliotecas pues tenías que ir a la biblioteca, pues revisar las fichas y saber pues en qué sección estaba y buscar pues entre los libros y luego buscar el índice y pues así obtenías la información, ¿no? Pues actualmente gracias al el internet pues esta se da de manera automática, ¿no? Simplemente con escribir la información o a veces simplemente hasta con hablarla, ¿no? Porque hay muchos ya sistemas de reconocimiento de voz y pues cada vez es mucho más sencillo poder obtener la información, ¿no? Cada vez más la cantidad de información a nuestro alcance se multiplica de forma agigantada, lo que genera una necesidad de un filtro que nos muestre únicamente la información más importante, ¿no? Pues ustedes imagínense la cantidad de información que se encuentra en Internet, o sea, es una cantidad inmensa, ¿no? Y que cada día se va agregando nueva, ¿no? Cada segundo en Internet se van agregando pues nuevos documentos, nuevas listas, nueva información que puede ser consultada y pues ocupamos algún filtro que pueda servir para ello, ¿no? Pues también que se ha implementado buscadores como lo que son Google para que puedan ustedes pues encontrar esa información
de pues manera rápida. En estos días no podemos aceptar la pérdida de tiempo en nuestra sociedad en la que tenemos la necesidad de evaluar, organizar, descartar y seleccionar de entre la gran cantidad de información disponible de aquella que realmente requerimos, ¿no? En el mundo actual, pues ahorita vimos algo muy acelerado, pues de obtener rápidamente información y es necesario hacer uso de esta clase de tecnologías, ¿no? Que nos permiten mejorar mucho más los recursos informáticos que tenemos a nuestro alcance y también nuestra sociedad, ¿no? Si vemos el crecimiento que hemos tenido en los últimos 20 años, después de la implementación de Internet, pues ha sido muy gigantesco, ¿no? Ha sido un crecimiento muy rápido de las cuestiones sociales y pues también de los trámites o cosas que tenemos que realizar, pues ahora se pueden realizar a través de Internet de manera fácil, ¿no? Y pues dentro de lo que es el ámbito jurídico, no queda fuera de esta situación cada vez que crecen las necesidades de información de abogados, jueces, documentalistas, periodistas y del ciudadano en general, los medios para accesarla crecen, ¿no? Internet permite que la información jurídica sea ampliamente más fácil de accesar y que se esté formando de esta forma de conseguir sea prácticamente inmediata. Internet ha permitido romper barreras de tiempo y espacio, que la información sea difundida y accesible bien gratuitamente o bien pagando. Se han incrementado los recursos disponibles para llegar a la información gracias a ese crecimiento y facilidad de acceso, ¿no? Algo que también caracteriza mucho a Internet es que es de fácil acceso para las personas o para los usuarios. Es una plataforma pues intuitiva para poder comunicarse y pues también las parte jurídica, el ámbito jurídico, pues ha hecho uso de eso, ¿no? Para poder almacenar documentos de este índole y que posteriormente sea consultada ya sea por abogados, por jueces, por documentaristas, periodistas o cualquier otro ciudadano normal, ¿no? Que quiera conocer esa información, ¿no? Y pues la tecnología actual, como lo es el Internet, como lo que son las bases de datos, pues permiten este almacenamiento y consulta de manera rápida, ¿no? Si antes tenías que ir, por ejemplo, a un despacho jurídico para poder, pues, realizar una consulta sobre las leyes, ahora simplemente, pues, escribir las palabras en un buscador y darle enter, pues ya estás obteniendo esa información, ¿no? De manera inmediata. En Internet, las bases de datos jurídicas son instrumentos demandados porque tienen una enorme cantidad de jurisprudencia. Por medio de un buscador, seleccionan la información para utilizar en sus asuntos. También tienen acceso a la doctrina sobre un tema determinado, ¿no? Estas bases de datos jurídicas pues, son muy utilizadas ya sea por ejemplo, magistrados, por jueces o simplemente personas pues, que quieren saber un poco más de las leyes o normas que rigen la sociedad y con ello pues realizan búsquedas, ¿no? Para obtener documentación o datos que les puedan sacar provecho. También tienen acceso a la doctrina sobre un tema determinado, como distintos manuales, artículos, etcétera. Igualmente encuentran formularios, patrones de demanda o contratos, todos ellos actualizados, ¿no? Es algo muy importante que pues en internet pues vas a encontrar la mayor parte de documentación pues al día, ¿no? Con la actualización más reciente y donde puedes generar o puedes bajar hasta formatos, ¿no? Sin necesidad pues de ir a algún despacho de estos, sino simplemente buscándolos en internet. Lo importante por cada experiencia sobre algunos procedimientos como son la elaboración y estructuración de una demanda, ¿no? Si son cosas pues más apegadas a las leyes y pues gracias a que tenemos este acceso hasta nosotros mismos, podemos darnos cuenta de cómo están funcionando estas instituciones, ¿no? Estas normas o leyes que pues manejan la sociedad y pues a través de estas consultas nosotros sacar nuestras propias conclusiones o elaborar formatos
que requiramos, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunas bases de datos jurídicas. Vamos a estar viéndolas. Tenemos la primera, que es BILEX, de las más completas de todas por su suave y sencillo diseño. Para la búsqueda de legislación y de sentencias, también destaca por la cantidad de legislaciones que contiene. Ok, vamos a ir a verla a internet. Esta la pueden consultar. Ahí se encuentra la página. Les voy a compartir el navegador para que lo puedan ver. Ok, aquí está. Tenemos la base de datos jurisprudencial que se conoce como bilex.ex. Y pues aquí pueden consultar diferentes planes profesionales, consultar pues productos, también documentación en el ámbito jurídica, certeza y seguridad, aplicación de los derechos, pues básicamente pues todas las normas o leyes que rigen a esta pues sociedad. Ahí pueden hacer una consulta. Tiene su propia aplicación también para celular para poder realizar desde ahí la consulta de la información, ¿no? Muchas de las bases de datos se han estado moviendo a lo que vendría siendo el apartado móvil, ¿no? Porque pues en la actualidad lo que son los dispositivos inteligentes pues son cada vez más comunes y también mucho más sencillo para las personas de consultar, ¿no? Y pues en este caso, esta base de datos en específico tiene, por ejemplo, una interfaz, la cual tiene una personalización del sistema de actualizaciones, donde define las preferencias y activa el seguimiento de las leyes, sentencias o demás tópicos, ¿no? Relacionados con las leyes, ¿no? Personalización automática, notificaciones personalizadas, Bilex Mobile, que es la aplicación móvil que están utilizando. Y pues esta base de datos, digamos, está un poco más detallada para poder realizar las búsquedas directamente por el usuario, ¿no? Y pues aquí tenemos una colección, en este caso, de documentos jurídicos, ¿no? Dice que es la mayor biblioteca de libros y revistas a texto completo con contenidos de más de 1000 editores en todo el mundo, ¿no? Legislación y jurisprudencia completa de más de 30 países, actualización cada día y con riguroso tratamiento editorial, selección de legislación y jurisprudencia de más de 100 países. Y no solamente se limita a uno solo, sino que pues también en varios países pueden aquí almacenar sus leyes, ¿no? Y normas. Contenido exclusivo con garantía de actualización permanente, notas prácticas, esquemas procesales y modelos de control, ¿no? Analítica legal aplicada a tribunales y casos para ayudar a mejorar tu estrategia procesal, ¿no? Y pues esto se consulta o esta base de datos se consulta en este caso a través de la página web y a través de la aplicación para celulares, ¿no? Ya con eso ustedes puedan hacer uso y pues aquí tenemos las ventajas que tiene esta base de datos jurídica, que es mejora la eficiencia. La clave de la eficiencia pasa por la automatización de tareas repetitivas, más rápido y preciso. Utiliza una documentalista rápido y preciso para conseguir ahorrar tiempo en la búsqueda de información, minimizar errores, la abreviación del trabajo propio contra la base de datos documental BILEX, reduciendo los riesgos derivados del constante cambio legislativo, mejora la calidad argumental, también pues mejora en este caso las búsquedas de los abogados para que tengan una mejor información disponible y pues esto en conjunto hace que la parte de la consulta pues sea mucho más rápida, ¿no? Y también la parte de los errores o la seguridad se ve contemplado a través, por ejemplo, de las mecánicas que vimos hace rato, ¿no? De, por ejemplo, utilizar encriptación, utilizar lo que es una cadena de conexión pues segura para que simplemente sea accedido, en este caso, a través del sitio web o a través de la aplicación, ¿no? Que tienen ciertos estándares o ciertas medidas de seguridad que pueden ser comprobadas, ¿no? Y pues aquí tenemos una
prueba gratuita de un software que tienen de escritorio, donde también pueden hacer consultas, ¿no? De esa misma base de datos, si es que no quieren abrirlo a través de la aplicación, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo, pues, de cómo se vería una base de datos jurídica, ¿no? En este caso, viendo su interfaz y su forma de almacenamiento, ¿no? De cómo podemos hacer esas consultas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, yo creo que no, profe, todo bien. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a buscar la siguiente. Vamos a ir viéndolas. Y aquí tenemos otro ejemplo de una base de datos jurídica, que sería la base de datos Aranzi, ¿no? Esta también se encarga de almacenar, en este caso, documentación de este ámbito, utilizando, por ejemplo, direcciones para leyes. Y esta está en España, en este caso, así que está enfocada a leyes españolas y pues aquí ustedes pueden consultar de manera fácil esta clase de información, ¿no? Igualmente se va a especializar para diferentes países, ¿no? La anterior pues era un poquito general. Ahí en su tarea de la página que hicieron, pues en México, ¿cuáles hay? ¿Cuáles bases de datos jurídicas hay? Está la del Una básico. que se llama, Ujú. bueno, yo encontré una que se llama Búho Legal, Ok. la de la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia, así es. Pues no sé si aplique también el diario oficial. Sí, también entraría. Así es. Sí, son de las principales. Ahorita vamos a citar la Suprema Corte de Justicia. Aquí está. Que pues también ahí se encarga de almacenar pues diferentes formatos, en este caso, leyes, sentencias, resoluciones. Sí, pues es muy, muy útil porque pues aquí tienes, digamos que la documentación, ¿no? La puedes descargar y ver de esa manera, ¿no? Mucho más fácil. Y esta en este caso está enfocada pues a nuestras instituciones, ¿no? Jurídicas. Y pues es mucho más sencillo a que tú vayas de manera presencial y tengas que estar buscando la información o pidiendo el formato. Ya ahora todo se encuentra digitalizado, ¿no? En esta clase de páginas haciendo uso de una base de datos, ¿no? Nosotros no vamos a ver la base de datos como tal, no van a ver ustedes pues las tablas ni las columnas, simplemente van a ver como usuarios finales pues la información que se presenta, ¿no? Que requieren. Aquí, por ejemplo, pueden entrar diferentes opciones y ver pues los respaldos o boletines que se tienen para cada sección, ¿no? De esa institución. Y pues así funcionan las bases de datos, en este caso jurídicas, utilizando medios como lo que es el Internet para poder presentar la información al usuario, ¿no? Y de manera rápida realizar una consulta, realizar una actualización o simplemente descargar un formato, ¿no? En el caso de las bases de datos jurídicas que se enfocan más a las leyes que tratan de conservar, ¿no? Ok, bueno, vamos a entrar nomás antes de que se acabe la hora, vamos a entrar con un poquito de lo que es el data mining. Vamos a dejar de compartir. Ok, entonces, ¿qué dijimos que era el data mining o minería de datos? Es una extracción de información que Ujú. suben, utilizan para, de todos los datos que nos llega a gustar, pues almacenarla y en este caso, pues para otros fines venderla, ¿no? Esa Ujú. es una definición. Ok, sí, sí, básicamente pues la minería de datos,
como su nombre le indica, es una extracción de los mismos para poder ser utilizados con diversos propósitos, ¿no? Y para poder identificar patrones, para poder determinar, por ejemplo, métricas o estadísticas. En el ejemplo que les ponía de redes sociales, pues en este caso los gustos de la población o por ejemplo, qué tanto eh, está de bien la economía de un país. Se puede también extraer información de una base de datos utilizando la minería para poder pues saber el estado, ¿no? Ya posteriormente analizarla y obtener información valiosa de lo mismo, ¿no? Es igual como si fueran, pues, fueran mineros, ¿no? O sea, excavan y pueden obtener diamantes, ¿no? Básicamente de eso. El data mining se usa para identificar el proceso de análisis de datos desde diferentes puntos de vista con el objeto de resumir dicha información en partes de información útil y comprensible para utilizarla a fin de tomar decisiones, ¿no? Principalmente es para eso, es para que se analice esa información y a través de ese análisis tomar una decisión, ¿no? Ya sea de carácter empresarial, de carácter científico o de carácter social, ¿no? Para eso nos va a servir el data mining, ¿no? O la minería de datos. Y pues también para hablar de la minería de datos tenemos que hablar de unos conceptos, tales como sería la inteligencia de negocios o el business intelligence, ¿no? Se puede definir como un proceso de análisis de datos acumulados con el objeto de extraer una cierta inteligencia o conocimiento de ellos, ¿no? Una vez que ustedes realizan el data mining, entraría el análisis que se le conoce como inteligencia de negocios. Esto se utiliza para extraer una cierta inteligencia o conocimiento de ellos, o sea que es información que tal vez está desordenada, que no tiene un significado como tal, nosotros le demos un sentido o un valor, ¿no? Tal vez, por ejemplo, tenemos información de que a muchos usuarios les gustan más los gatos en redes sociales y pues nomás es un valor, ¿no? De que les gustan los gatos, ¿no? Pero pues al hacer un análisis de inteligencia de negocios, pues podemos darnos cuenta de que pues usuarios son potenciales para venderles pues ya sea pues utensilios para los gatos o comida para ellos, ¿no? A través de ese análisis, o tal vez que de alguna población en específico prefieren cierta especie o raza de gatos, y con ello, pues, darles ya sea publicidad adecuada o esa información vendérselas a alguna empresa para que realicen algún producto o algún servicio, ¿no? Afines a esa información. En esta categoría de datos acumulados se incluyen las distintas bases de datos de que administrar las empresas, las cuales contienen información de sus clientes, cadenas de suministros, ventas, etcétera, ¿no? Toda esa información, que no solamente es de redes sociales, sino también de empresas, pues puede ser analizada para ser utilizada en minería de datos y posteriormente utilizar la inteligencia de negocios para venderla en un mercado, ¿no? En el ámbito de la Fiscalía del Mercado de Valores, la base de datos corresponden a registro de transacciones, registros de órdenes de compraventa, registros de custodia de acciones, registro de directorios, ¿no? Hay muchos lugares donde se puede extraer información, no solamente de redes sociales, también de base de datos bancarias, base de datos jurídicas. Toda esta información se le puede dar otro uso, ¿no? A través del análisis de la misma se pueden llegar a diferentes conclusiones para poder ser vendida o aprovechada para otra situación, ¿no? En el caso de la publicidad, en el caso de crear nuevos productos, también en cuestiones políticas también para saber las preferencias, por ejemplo, electorales de un país o una región, se puede hacer uso de esta minería de datos, ¿no? Por ejemplo, para saber el ingreso de las personas que están teniendo día a día o quincenalmente que se depositan en el banco, pues también esa información el banco la extrae para poder saber, por ejemplo, si se le puede ofrecer una tarjeta de crédito, ¿no?
porque sabe pues que el usuario pues fue responsable y que realizó ciertos depósitos, y a través de ese análisis pues llega a la conclusión de que es un usuario pues viable, ¿no? Para esa clase de servicios. Y pues así se pueden seguir utilizando la información que se vaya extrayendo, ¿no? La tecnología Business Intelligence no es nueva, ha estado presente de varias formas, por lo menos en los últimos 20 años, comenzando por generar los reportes y sistemas de información ejecutiva en los años 80, ¿no? No es algo que sea realmente nuevo, pero pues hoy en día se usa de manera extendida, ¿no? Antes era un poco de manera pues manual, o sea, se revisaban, por ejemplo, los libros de raya o los registros escritos de la empresa, y con eso pues se tenía un panorama, por ejemplo, de los empleados, qué tan eficientes eran o qué tan de dónde pueden sacar información para que trabajaran mejor, ¿no? Pero pues todo ese tipo de procesos con el tiempo se ha estado automatizando. En los últimos años ha existido un gran crecimiento en nuestras capacidades de generar y colectar datos, debido básicamente al gran poder de procesamiento de las computadoras, como a su bajo costo de almacenamiento, ¿no? Otra de las cosas más importantes es que hoy en día, pues prácticamente todo el mundo tiene acceso a una computadora, ¿no? Han reducido bastante los costos que tenían anteriormente adquirir una. Así que está muy al alcance de la población en general, y pues claramente también de las empresas, ¿no? Que pueden comprar pues esta clase de equipos de cómputos y utilizarlos para generar conocimiento y extraer esta información. Sin embargo, dentro de estas enormes masas de datos existe una gran cantidad de información oculta de gran importancia estratégica, a la que no se le puede acceder por las técnicas clásicas de recuperación de información, ¿sí? Y es aquí donde entra la minería de datos, ¿no? Para saber o para extraer datos que tal vez pues antes se creían pues no importantes, y a través de ese análisis pues sacarles provecho, ¿no? Ya sea de manera comercial o de manera pues ya sea científica, ¿no? Ya va a ir dependiendo de la persona que pues aplique esa minería de datos, ¿no? O para qué propósito la quiere hacer. Ok, chicos, pues la vamos a dejar hasta aquí. Nos estaríamos viendo el siguiente sábado.